Durante siglos, los humanos se habían forjado una reputación en toda la galaxia como diplomáticos, guardianes de la paz y buscadores de la armonía. Ninguna especie los había visto jamás levantar una mano en señal de agresión. Acudían a todas las reuniones del Consejo armados solo con palabras que contenían tratados y acuerdos que parecían inquebrantables. El Consejo Galáctico, el órgano rector de más de 50 especies inteligentes diferentes diseminadas por toda la galaxia, veía a la humanidad como una fuerza estabilizadora, aunque pasiva. Muchos veían a los humanos como algo ingenuos, tal vez incluso débiles debido a su compromiso inquebrantable con las soluciones pacíficas, mientras que otras especies se aferraban a rivalidades antiguas. La paciencia apparentment Ilimitada de la humanidad era una fuente de fascinación, y a veces, de desprecio para muchos. En la galaxia, los humanos solo eran pacíficos. Porque tenían que serlo. No podían posiblemente poseer la fuerza para oponerse a los guerreros más experimentados de la galaxia. Una de estas facciones más agresivas eran los Rexar, conocidos por sus imponentes cuerpos escamosos y sus despiadadas tradiciones militares. Los Rexar creían en la ley de la fuerza por encima de todo. Su respeto se otorgaba con moderación y solo a aquellos que demostraban su valía en la batalla. Para ellos, la diplomacia humana era una fachada endeble que ocultaba su incapacidad para soportar un desafío real durante décadas. Toleraban a los humanos en el Consejo, descartándolos como voces de fondo sin poder real, pero después de un acuerdo comercial humano particularmente lucrativo con los LAN, un rival comercial de los Rexar, el desdén de los Rexar se transformó en hostilidad absoluta y así el escenario estaba listo para la cumbre de paz que cambiaría todo. La cumbre se celebró en Ascendia, una estación espacial neutral que flotaba en las zonas no reclamadas entre los Rexar y los humanos. Territorios más de 1000. Representantes de varias especies se reunieron en los relucientes salones de Ascendia, cada especie vestida con las prendas tradicionales de su mundo. Los humanos llevaban atuendos formales discretos, una mezcla de diseño clásico de la Tierra con influencias galácticas modernas. Al lado de los humanos se erguían imponentes Rexar, sus cuerpos escamados brillaban bajo las luces, armaduras elaboradas con piedra de hierro nativa y fragmentos de huesos de enemigos caídos, miraban alrededor del salón con desprecio apenas velado. Sus ojos se estrechaban cada vez que se cruzaban con un delegado humano que lideraba a los representantes humanos, la embajadora Laia Santos, una diplomática de temporada con años de experiencia negociando con especies hostiles. Era conocida por su comportamiento tranquilo, su determinación inquebrantable y un talento particular para mantener la compostura bajo presión. Mientras se abría la cumbre, Santos estaba plenamente consciente de la actitud del Rexar hacia su gente y se preparó para sus comentarios despectivos habituales. Sin embargo, esta vez había un filo más afilado en el tono del Rexar, una cierta audacia que no había visto antes de que comenzara la cumbre, con cada facción presentando actualizaciones sobre acuerdos comerciales recientes, disputas fronterizas y alianzas. Cuando llegó el turno del Rexar, su orator, el comandante Jax Otar, no se molestó en hacer las cortesías habituales. En lugar de eso, se levantó a su altura intimidante y fijó una mirada perforante en la delegación humana. Embajador Santos, llamó, con su voz resonando por él salón una vez más. Los humanos desperdician el tiempo del Consejo con su interminable charla y ofrendas de paz. Dígame, embajador, ¿cuándo la humanidad finalmente se mantendrá por sí sola o tiene tanto miedo de nuestra fuerza que se esconde detrás de estos tratados frágiles? Sonrió, soportando filas de dientes afilados. Su desafío resonó a través del silencioso salón. Hubo un murmullo entre los representants reunidos. El Rexar siempre había sido brusco, pero esto fue un insulto directo a uno designado. Santos sintió las miradas de sus compañeros delegados humanos sobre ella. Sintiendo su tensión y enojo hirviendo bajo la superficie, tomó respiración para calmarse antes de responder. Comandante Tar, comenzó con su voz tranquila y inquebrantable. La humanidad siempre ha creído en la fuerza de la cooperación, el poder
De la unidad, no nos escondemos detrás de los tratados. Como dices, los valoramos porque vemos el poder de la paz, del progreso colectivo. Nuestra fuerza radica en la moderación y la diplomacia, cualidades que han permitido que nuestra especie Hablent prosper. Tar soltó una risa baja y retumbante. Claramente entretenido. Moderación se burló. Moderación es una palabra que usan los débiles cuando no pueden actuar. Tu especie se ha escondido detrás de las palabras en el progreso colectivo. Porque te falta la columna vertebral para enfrentar la realidad en una galaxia que respeta la fuerza. Los humanos no son más que niños jugando con ideas que apenas entienden. Santos sintió el peso del insulto, pero mantuvo su expresión firme. Su voz, incluso tal vez la fuerza, se manifiesta en formas más allá de la fuerza bruta. El comandante Otar sonrió, cruzando sus enormes brazos sobre su pecho. ¿Y qué fuerza es esa? La fuerza para retirarse. La fuerza para evitar el conflicto a toda costa. Miró a los miembros del consejo. Su mirada recorrió la habitación, invitando al acuerdo silencioso de aquellos que ya compartían su es un desdén por la diplomacia Humana. La tensión en la sala se espesó a medida que Tar. continuó. Nosotros los Rexar hemos conquistado docenas de mundos hostiles. Resistimos invasiones y nos probamos a nosotros mismos una y otra vez. No nos escondemos detrás de la diplomacia. Nos enfrentamos a nuestros enemigos y los destruimos. Esta vez Santos sintió que su propia paciencia se estaba agotando. Miró a Susida, que le dio sutiles asentimientos de ánimo. Sabía que compartían su frustración. Finalmente habló con un tono más firme que antes. Comandante Tar, es fácil destruir, es más difícil crear y proteger. Tal vez ahí es donde radica la fuerza de la humanidad, en construir algo Que valga la pena. preservar. Tar, que entrecerró los ojos y se inclinó hacia ella a centímetros de la cara. Eso es lo que te dices a ti mismo, embajador. Que tu debilidad es una virtud. Se burló y su voz se redujo a un susurro. Un día probaremos esa fuerza. Y ese día yo personalmente veré cómo se desmorona la paciencia de la humanidad. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando la habitación llena de conversaciones susurradas. Santos se quedó quieta, su rostro impasible, pero por dentro sentía los movimientos de una ira reprimida durante mucho tiempo. Sabía que tenía que mantener sus emociones bajo control. El consejo no podía permitirse una escena no con tanto en juego. Mientras la cumbre continuaba, se hizo claro que el zar no tenía intención de cooperar. Interrumpieron las negociaciones, desestimando cada propuesta humana con risas burlonas y un desprecio apenas disimulado. Cada intento de diplomacia fue recibido con ridículo y cada vez Santos y su equipo se mordían la lengua, manteniendo una fachada de calma profesionalismo. Pero al final de la cumbre, Santos se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Podía ver lo mismo cambio en los ojos de sus compañeros delegados, como un endurecimiento sutil pero unívoco de la resolución. La humanidad había soportado estos desaires e insultos durante décadas, creyendo que la diplomacia era el mejor Camino. a seguir, pero ahora con cada insulto, cada burla, comenzaban a cuestionar esa creencia. Mientras dejaban, ascendía y regresaban a sus naves. Una tranquila determinación se apoderó de la delegación humana. No habían venido a la cumbre buscando conflicto, pero ahora el Rexar los había obligado a enfrentar una nueva realidad. Ya no eran vistos como débiles, ya no se contenían. La embajadora Santos miró por la ventana de su nave mientras salían de la estación espacial, viendo a Ascendia encogerse en el vacío. No dijo una palabra, pero su mente ya estaba corriendo. Era hora de un enfoque diferente. Si la galaxia pensaba que la humanidad era débil, entonces quizás era hora de mostrarles la fuerza que siempre había sido latente bajo superficie. Y en esa silenciosa resolución, Santos sabía que no estaba solo. Toda la delegación humana y tal vez toda la humanidad estaba lista para dar un paso adelante, libres de la restricción que una vez los había definido. Habían terminado de jugar un juego que solo otros respetaban. La próxima vez que el Rexar los desafiara, no responderían con palabras. Solo las semanas que siguieron a la cumbre de Ascendía estuvieron marcadas por una
Tranquilidad tensa, una calma antes de una tormenta inminente. La delegación humana había regresado a la Tierra desilusionada pero determinada. Cada representante llevaba el peso del desdén del Resar sobre sus hombros. Su líder, la embajadora Laya Santos, se encontró incapaz de sacudirse el veneno de las palabras del comandante Tesutono burlón resonando en su mente en sus aposentos. Tarde en la noche repitió los eventos de la cumbre, sintiendo el agudo aguijón de cada insulto una nueva. Ella sabía que a pesar de todo su entrenamiento y experiencia, se había alcanzado un punto de inflexión en la Tierra. Estallaron discusiones en el Consejo de las Naciones Unidas. Los gobiernos del mundo, normalmente unidos en su postura sobre la paz y la diplomacia, se encontraron profundamente divididos sobre cómo responder a las provocaciones de Resar. Las propuestas de mayores presupuestos de defensa, flotas espaciales mejoradas e incluso alianzas militares con otras especies llenaron las agendas de reuniones interminables. Por primera vez, la humanidad estaba considerando seriamente un futuro en el que las palabras ya no serían suficientes, mientras la tensión crecía como una nube oscura que se cernía sobre los territorios humanos. Rexar Comenzó una serie de incursiones dirigidas, explotando los límites entre las zonas humanas y neutrales. Las colonias humanas y los sistemas estelares distantes informaron que las naves Resar se demoraban justo en el borde de sus fronteras. Una presencia amenazante que era tan inquietante como silenciosa. Resar no atacaron directamente, sino que observaron y esperaron, un recordatorio constante de su desprecio por la humanidad. Era como si estuvieran desafiando a los humanos a responder, desafiándolos a dejar de lado la fachada diplomática y revelar un lado diferente. Una noche, un informe urgente llegó al Comando de Defensa Espacial de las Naciones Unidas, la sede de la SDC, una estación de investigación humana en el remoto planeta Castor 4 había sido atacada. El mensaje fue breve, puntuado por frenéticas súplicas de ayuda y sonidos de explosiones distantes. La última transmisión se cortó abruptamente, dejando solo silencio a su paso. Castor 4 no era un puesto militar, era un centro de exploración pacífica, un lugar donde científicos e investigadores colaboraban para estudiar la flora y fauna alienígenas, en busca de comprender mejor el universo que los rodeaba. El ataque a Castor 4 se sintió como una bofetada en la cara, un acto deliberado de agresión dirigido no al personal militar sino a los civiles. El ataque se cobró la vida de casi 200 científicos, ingenieros y personal de apoyo, dejando a sus familias y comunidades en la tierra de luto. La noticia del ataque se extendió por la tierra como un reguero de pólvora, encendiendo la indignación y el dolor. Las protestas estallaron en las principales ciudades, con ciudadanos exigiendo justicia para los perdidos en Castor 4. El público humano, que ya estaba nervioso después de años de paciencia diplomática, había llegado a un punto de ruptura. La gente salió a las calles con carteles que decían justicia para Castor 4 y basta de palabras, tomen acción. Sus voces resonaron en las calles, llamando para poner fin a la agresión desenfrenada del Resar. El mundo ya no se contentaba con confiar únicamente en las palabras de la embajadora Santos. Se encontró en el centro de una tormenta creciente. Pasó largas horas en las salas de guerra de la COSUDE de la ONU, estudiando informes de inteligencia y consultando con estrategas militares. Sus años de entrenamiento diplomático la habían preparado para las negociaciones y los tratados de paz, no para el tipo de guerra despiadada que el Resar había traído a su puerta, pero adaptó su mente aguda y absorbió tácticas militares y estrategias de defensa, decidida a proteger a su pueblo. Una noche, Santos asistió a una reunión informativa clasificada con altos funcionarios de la COSUDE de la ONU. El almirante Izen Wayace, un líder militar experimentado, estaba presentando la última información de inteligencia sobre la actividad del Resar. Su presencia infundía respeto. Era conocido por su actitud tranquila y su brillantez estratégica en la batalla. El embajador Santos Wayace comenzó a hablar con voz firme. Y firmes tenemos pruebas de que el ataque Resar a Castor 4 no fue un acto aleatorio. Nuestras fuentes indican que fue un asalto deliberado, planeado y aprobado por el alto mando Resar. Santos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero ¿por qué los científicos de Target Castor 4 ni siquiera estaba en un área disputada porque querían enviar un
Mensaje Wayace respondió con su expresión sombría: quieren que sepamos que no nos temen, ven nuestra renuencia a combatir como debilidad y tienen la intención de presionarnos hasta que estallemos o nos rindamos. Santos apretó los puños con ira hirviendo bajo su calma exterior. Había pasado toda su carrera creyendo en el poder de la paz y la diplomacia, pero las acciones del Resar habían sacudido esa fe hasta sus núcleos. Esta no era solo una batalla por recursos o territorio, este era un desafío directo al lugar de la humanidad en la Galaxia. No podemos dejar que continúen con esto, dijo silenciosamente pero con una determinación férrea. Si permitimos que esto quede impune, solo crecerán. Wayace asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo y la ONU SDC está preparada para tomar medidas, pero necesitamos la autorización del Consejo de Naciones Unidas. En este momento todavía están Deliberando. Los próximos días fueron un torbellino de maniobras políticas. Santos se reunió con líderes mundiales instándolos a entender la gravedad de la situación. Habló apasionadamente, pintando un cuadro crudo de cómo sería el futuro de la humanidad si continuaran dejando que el Rexar dictara los términos. Sus palabras resonaron, pero los viejos hábitos de precaución y diplomacia eran difíciles de romper. Finalmente, después de días de debate, el Consejo de las Naciones Unidas llegó a una decisión. La humanidad no buscaría una guerra a gran escala, pero no se mantendría firme. Por pura casualidad, autorizaron una respuesta militar limitada dirigida a los buques Rexar que invadían territorio humano. Fue un movimiento cuidadosamente calculado, una demostración de fuerza destinada a demostrar que la humanidad no se dejaría intimidar, pero que se mantendría lo suficientemente contenida para evitar un conflicto en toda regla. El Centro de Control de la ONU movilizó rápidamente su flota. Buques de guerra avanzados, algunos equipados con tecnología furtiva y armamento prototipo, se colocaron en posición a lo largo de la frontera del espacio Rexar. Las naves eran productos de última generación de décadas de investigación y desarrollo, cada una tripulada por algunos de los mejores militares de la humanidad. La misión de la flota era simple: disuadir, defender, y si fuera necesario, tomar represalias. Santos observó el despliegue de la flota. Fue un momento de orgullo y tristeza. Había trabajado incansablemente por la paz, dedicando su vida a la creencia de que el conflicto podía ser evitado a través de la comprensión y el diálogo, y sin embargo allí estaba ella, autorizando una respuesta militar, enviando soldados para enfrentar a un enemigo que parecía decidido a obligar a la humanidad a una guerra que no querían. El primer encuentro de la flota con el Rexar fue tenso, pero las naves Humanas controladas detectaron un grupo de naves de guerra Rexar que bordeaban los límites del territorio humano como lo habían hecho numerosas veces antes. Pero esta vez los humanos no los ignoraron. La nave humana líder, la Resolute de Yun, emitió una advertencia formal instruyendo al Rexar a retirarse. Por un momento hubo silencio, como si los Rexar estaban procesando este nuevo desarrollo, y sin previo aviso, las naves Rexar abrieron fuego. La batalla que siguió fue rápida y brutal. El YZ Resolute y sus naves acompañantes respondieron con precisión calculada. Sus sistemas de armas atravesaron la flota Rexar con una precisión mortal. Los humanos no se guardaron nada. Utilizaron su tecnología avanzada para lograr el máximo efecto. En cuestión de minutos, las naves Rexar se estaban retirando. Su orgullo estaba herido mientras huían de los humanos de los que una vez se habían burlado. Las noticias de la escaramuza se extendieron rápidamente entre los humanos y en todo el Consejo Galáctico. Por primera vez, la humanidad se había mantenido firme al enfrentar la agresión de los Resar con una fuerza decisiva. El mensaje era claro. La humanidad ya no se dejaría manejar, pero la victoria tuvo un costo. Varios soldados humanos habían muerto en la escaramuza. Sus vidas se perdieron en la defensa de una paz frágil. Santos asistió a cada servicio conmemorativo de pie, en silencio junto a las familias de los caídos. El peso de su sacrificio la presionó con fuerza y sintió la amargura del camino que se había visto obligada a tomar en los días que siguieron a que cesaran las provocaciones de los Resar. Sus naves ya no se demoraban en los límites del espacio humano y las reuniones del Consejo fueron notablemente más tranquilas, pero Santos sabía que este no era el final. Los Rexar eran demasiado orgullosos,
demasiado desafiantes para dejar que una sola derrota los disuadiera. En todo caso, la respuesta de la humanidad solo había intensificado la resolución de los Rexar y, por lo tanto, la humanidad se encontró en una posición precaria. Habían demostrado su fuerza, pero los Rexar estaban observando esperando una oportunidad para atacar. De nuevo, Santo sabía que el próximo encuentro probablemente sería más devastador, que los Rexar regresarían con mayor fuerza, decididos a demostrar su superioridad. Mientras estaba sentada sola en sus aposentos santos, reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí. Una vez había creído en una galaxia unida por la paz y la comprensión, un lugar donde las especies podían coexistir sin miedo, pero los acontecimientos de los últimos meses habían destrozado esa visión. Ahora veía una galaxia donde gobernaban el poder y la fuerza, donde la paz era simplemente una frágil ilusión que podía romperse en cualquier momento. Decidió estar lista si él Rexar quería una demostración de la fuerza de la humanidad, la obtendrían y la próxima vez no habría restricción en el tenso silencio que siguió a la escaramuza. La humanidad se encontró conteniendo la respiración. El Consejo Galáctico había presenciado la retirada de los Riar, un hecho raro que dejó a los miembros del Consejo en un asombro silencioso por la nueva fuerza de la humanidad. Sin embargo, la victoria se sintió hueca. El Rexar había retrocedido, pero el silencio de su lado se sentía más como un resorte en espiral listo para volver con mayor fuerza. Los días se convirtieron en semanas y los territorios humanos permanecieron en alerta máxima. El Comando de Defensa Espacial de las Naciones Unidas, SDC, de la ONU había estacionado flotas de patrulla a lo largo de las fronteras y se habían establecido nuevos protocolos de defensa. Los gobiernos de la Tierra y sus aliados se prepararon con cada informe de un Rexar que Sataba Olida's detention. nadie sabía cuándo o cómo tomaría represalias el Rexar, pero todos comprendían que no permanecerían callados por mucho tiempo. La embajadora Lila Santos sintió el peso de cada momento presionándola. Sus sueños estaban atormentados por recuerdos de Caster 4 de los investigadores perdidos y las familias que quedaron atrás. Sus rostros permanecían en su mente y sus voces susurraban en su conciencia recordándole el precio de la paz en privado. Santos se reunió con sus asesores más confiables en oficiales militares que planeaban cómo responder cuando no si el Rexar atacaba. De nuevo la espera terminó abruptamente en una noche oscura y tranquila. Una alerta de comunicación sonó en toda la sede de la ONU SDC, despertando a la estación del incómodo tranquilidad de los turnos de medianoche. La señal venía de la colonia exterior de Han Prime, un asentamiento de tamaño mediano que orbitaba un gigante gasoso cerca del espacio Rexar. El mensaje era confuso, acentuado por estática, pero el miedo y la voz del administrador de la colonia eran inconfundibles. Están aquí el SAR, una flota completa atacando las defensas de la colonia. Necesitamos inmediatamente. La transmisión se cortó, reemplazada por un silencio oscuro que heló a todos los que escuchaban. El Rexar había llegado con fuerza, trayendo una flota mucho más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran visto antes. No solo estaban atacando un puesto de avanzada remoto, esta vez habían venido a una de las colonias más importantes de la humanidad, un centro de investigación, comercio y coordinación militar. En cuestión de minutos, Santos y su equipo se reunieron en el centro de comando de la SDC de la ONU. Los mapas holográficos mostraban la situación táctica que se desarrollaba sobre la colonia. Los marcadores rojos primarios que denotaban naves Rexar rodeaban la colonia, y mientras observaban los satélites defensivos alrededor de la colonia, se apagaron uno por uno, borrados por el asalto implacable. El almirante Izen Wayace, de pie en el centro de la habitación, gritó órdenes a sus oficiales para que enviaran la 7ª y la 9ª flotas para reforzarla. Lon Prime. Notifique a todas las fuerzas disponibles para que converjan en la colonia, que no podemos permitirnos perder. Eso. Santos se movió a su lado con su mirada fija en el mapa brillante. Almirante, sí. Han comprometido tantos recursos, significa que están preparados para un conflicto total. No podemos simplemente mantener la línea
Necesitamos hacerlos retroceder. Wayace asintió. Seriamente necesitamos hacer una declaración que resuene con ellos, pero esto no será. Como antes, embajador, vamos a ir contra todo su poder ahora él. Centro de Comando. Zumbó con actividad mientras las flotas humanas se movilizaban enviando todas las naves disponibles hacia Han Prime. Se enviaban mensajes a los aliados humanos reuniendo el apoyo de las especies vecinas que compartían sus valores, aunque algunos aliados dudaban en arriesgarse a una guerra abierta con los Rexar. Otros respondieron al llamado de la humanidad trayendo pequeñas flotas y suministros para reforzar la línea en la casa de Prime. Como la flota humana llegó al sistema Jouseon y se encontraron con una vista que inspiraba respeto y terror. A la vez, cientos de naves Rexar llenaban el espacio alrededor de la colonia. Sus agujeros brillaban bajo la luz distante del gigante gaseoso. En el corazón de la flota había un enorme Dreadnought Rexar. Una nave tan grande que eclipsaba todo lo que los humanos habían visto. Sus armas brillaban con una luz roja amenazante y parecía latir con vida propia. Un recordatorio aterrador del poder tecnológico incomparable del Rexar. El Unthreselit, la nave líder de la flota humana, se acercó con Cotella. Sus escáneres recorrían la formación. Rexar. El Capitán Darius Morgan, un oficial experimentado conocido por su calma. Bajo presión, estaba de pie en el puente con su mirada fija en el monstruoso Dreadnought. Preparen todas las armas y ataquen los escudos. Morgan ordenó transmitir una advertencia final a la flota Rexar. Háganle saber que estamos aquí para proteger a Ion Prime. El mensaje fue enviado, pero no hubo respuesta. Los Rexar habían terminado de hablar sin más advertencias. El Dreadnought disparó desatando un torrente de energía que atravesó la formación humana. Las naves explotaron en ráfagas de fuego y las alarmas sonaron en todo el YZ Reselit, ya que evitó por poco la explosión. La batalla había comenzado. La flota humana respondió con un contraataque coordinado. Sus naves maniobraron con precisión perfeccionada a través de años de entrenamiento. Los cazas se lanzaron entre naves más grandes y se enfrentaron al Rexar en combate cuerpo a cuerpo mientras las naves capitales disparaban ráfagas de misiles y rayos de energía al Dread. Theon Areselot lideró la carga. Sus cañones iluminaron el vacío mientras contraatacaba contra las fuerzas Rexar. Santos observó cómo se desarrollaba la batalla desde el centro de comando. Sus manos se apretaron en puños cada explosión. Cada nave perdida se sentía como un golpe personal, un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero en medio del caos se estaba formando un plan. En su mente se volvió hacia el almirante. Wayace su voz. Firme, almirante, creo que es hora de revelar nuestro plan. De contingencia final. Wayace la miró entendiendo. Amanecer en sus ojos. ¿Te refieres al prototipo? Santos asintió. Durante años la humanidad había estado desarrollando una nueva arma, un último recurso mantenido oculto incluso de sus aliados. Era una nave conocida como el Soberano, un acorazado experimental equipado con tecnología mucho más allá de todo lo que la humanidad había desplegado antes, equipado con armas de energía, avanzadas capacidades de sigilo y escudos experimentales. El Soberano representaba la cima de la ingeniería humana, un arma diseñada no para la defensa, sino para un poder abrumador. Wayace dio la orden y un momento después el Soberano emergió de las sombras de un campo de asteroides cercano. Su elegante casco negro absorbió la luz a su alrededor mientras entraba al campo de batalla. Su sola presencia envió una ola de incertidumbre a través de las filas de Rexar. Los humanos observaron mientras el Soberano activaba sus sistemas. Sus motores ardían con un extraño resplandor azul. El Soberano avanzó, abriendo camino a través de la flota de Rexar con precisión mortal. Sus armas dispararon en ráfagas sincronizadas. Cada disparo atravesaba las naves enemigas con brutal eficiencia. El acorazado dirigió su atención al Soberano. Sus cañones cargaban para un ataque devastador, pero el Soberano estaba listo. En una maniobra rápida, activó sus sistemas
de sigilo y desapareció de la vista justo cuando el acorazado desató su asalto. Reapareció detrás del acorazado. El soberano apuntó a sus puntos más vulnerables con una única explosión enfocada, atravesó los escudos del Dreadnought y golpeó su núcleo. El Dreadnought tembló, sus luces parpadearon mientras estallaban explosiones a lo largo de su casco. En cuestión de momentos, la enorme nave comenzó a romperse, sus lanzas mortales iluminaron la oscuridad del espacio mientras el Dreadnought se desintegraba. Las naves Rexar restantes dudaron, sus formaciones vacilaron, la flota humana aprovechó la oportunidad, presionando el ataque y llevando al Rexar a una retirada total. Una por una, las naves Rexar huyeron, abandonando el campo de batalla y dejando a Han Prime a salvo una vez más. La batalla había terminado, pero el costo fue alto. Las naves yacían esparcidas por el espacio. Él vació sus restos destrozados, un duro recordatorio del precio que la humanidad había pagado. Santos permaneció en silencio, su corazón pesado por el peso de sus pérdidas, pero también lleno de un feroz orgullo. La humanidad había enfrentado la oscuridad y emergido más fuerte, demostrando que no debían ser subestimados en el Consejo Galáctico. Noticias: la victoria de la humanidad se extendió rápidamente. Las otras especies observaron con asombro. Y un nuevo respeto floreció por los humanos que una vez habían sido descartados como débiles y pacíficos. Incluso los miembros del Consejo más endurecidos se encontraron reconsiderando sus puntos de vista al darse cuenta de que detrás de la diplomacia de la humanidad yacía un núcleo de resiliencia y fuerza incomparable por cualquier otra raza. El Rexar también había aprendido una amarga lección. Su orgullo los había llevado a un conflicto que no podían ganar y ahora estaban obligados a retirarse. Su imperio se había debilitado y su dominio desafió la memoria del soberano. Esa fuerza letal silenciosa que había desmantelado sin ayuda de nadie su mayor nave los perseguía como un recordatorio del poder oculto de la humanidad en las semanas que siguieron a que una frágil paz regresara a la galaxia. El Rexar retiró sus fuerzas y el Consejo emitió una declaración declarando que cualquier agresión adicional contra la humanidad se enfrentaría con represalias unidas de todas las especies miembro. Santos regresó a la Tierra como un héroe, su nombre grabado en la historia como el embajador que había guiado a la humanidad a través de su hora más oscura mientras estaba de pie en la superficie de la Tierra. Mirando las estrellas, sintió una sensación de calma que no había sentido en meses. Sabía que la galaxia nunca sería la misma. La humanidad había demostrado no solo ser diplomáticos sino como guerreros dispuestos a luchar por la paz y aunque el camino por delante era incierto, Santos sabía que la humanidad estaba preparada para lo que viniera después. La galaxia recordaría este día no como el día en que la humanidad perdió su paciencia sino como el día en que reclamó su lugar entre las estrellas.